Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, amigos, tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que sé que les va a encantar, porque, seamos sinceros, la vida de nuestras celebridades favoritas siempre nos genera una curiosidad inmensa. El vídeo de hoy se centra en una noticia que ha sacudido un poco el mundo del espectáculo turco, pero que tiene repercusiones que van mucho más allá. Hablaremos de las recientes y para muchos reveladoras declaraciones de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía sino a nivel internacional, sobre cómo su colega y para muchos expareja Hande Erçel lo influye muchísimo. Sí, han escuchado bien, muchísimo. Y no estamos hablando de una influencia superficial o casual, sino de algo que Kerem mismo ha descrito como profundo y significativo. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de esta comunidad, si son nuevos por aquí y les gusta el contenido que traemos, les pido encarecidamente que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que venimos cargados de sorpresas y análisis. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y trayéndoles lo mejor. Así que adelante, no se arrepentirán. Ahora sí, prepárense porque vamos a desgranar qué significa realmente esta confesión de Kerem Bürsin. Cuando escuchamos a un artista de la talla de Kerem Bürsin hablar sobre la influencia de otra persona en su vida, y especialmente si esa persona es Hande Erçel, la imaginación vuela. Ambos son figuras gigantes en la industria del entretenimiento, cada uno con su propio talento y carisma, pero su conexión, ya sea profesional o personal, siempre ha sido un foco de atención. Y es que, seamos honestos, su química en pantalla, especialmente en Sen Kalkam, fue algo fuera de serie. Esa complicidad, esa energía que transmitían, hizo que millones de espectadores en todo el mundo se enamoraran no solo de sus personajes, Şems y Eda, sino también de ellos como dúo. La confesión de Kerem no aparece de la nada. Ha surgido en un contexto donde, a pesar de que ambos han seguido caminos profesionales distintos y, según los rumores y la información pública, su relación sentimental ha tomado rumbos separados, la admiración mutua y el respeto profesional parecen haber permanecido intactos. Esto es algo muy valioso en la industria, donde a menudo las relaciones pueden terminar en fricción. Pero aquí parece ser un caso diferente, y eso es lo que hace la declaración de Kerem tan interesante. Él, un actor consolidado, habla de una influencia. ¿Qué tipo de influencia? ¿Artística? ¿Personal? ¿Ambas? Kerem Bürsin ha sido bastante abierto sobre su proceso creativo y su desarrollo como actor. A lo largo de su carrera ha demostrado una gran capacidad para meterse en la piel de personajes complejos y cautivadores. Ha explorado diferentes géneros y ha buscado proyectos que lo desafíen. Por lo tanto, cuando él dice que Hande Erçel lo influye muchísimo, debemos prestar atención. Podría referirse a su forma de abordar un personaje, a su ética de trabajo, a su profesionalismo en el set, o incluso a su visión del arte y la actuación en general. Piensen en la cantidad de horas que pasaron juntos en el set de Sen Kalkam. No son solo horas de filmación, son horas de preparación, de ensayo, de discusión de escenas, de compartir ideas y de construir, juntos, una historia que resonara con el público. En esos momentos de colaboración intensa, es inevitable que los actores se influyan mutuamente. Un actor puede inspirar al otro a probar un enfoque diferente, a explorar una emoción más profunda, o simplemente a dar lo mejor de sí mismo. La energía de un set de filmación es contagiosa, y cuando esa energía es positiva y colaborativa, los resultados pueden ser extraordinarios. La declaración de Kerem podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser un reconocimiento sincero de la capacidad de Hande para inspirarlo como profesional. Quizás su dedicación, su disciplina o su habilidad para conectar con las emociones de su personaje le han servido de ejemplo. Es posible que en algún momento, viendo la forma en que Hande abordaba una escena particularmente difícil, Kerem haya aprendido algo nuevo o haya sido impulsado a superar sus propios límites. La actuación es un arte que se nutre de la observación y la empatía, y es muy probable que ambos hayan aprendido mucho el uno del otro durante su tiempo juntos. Por otro lado, la influencia podría ser más sutil, tocando aspectos personales que a su vez se reflejan en su trabajo. Hande Erçel ha sido descrita por muchos como una persona con una gran fortaleza interior, con una gran resiliencia.
y con una capacidad para mantener la calma y la profesionalidad incluso en situaciones de presión. Si Kerem ha sido testigo de estas cualidades en ella, es natural que se sienta influenciado por ellas. La vida de un actor no es solo sobre el glamour y las cámaras, sino también sobre los desafíos, las críticas y las exigencias de una carrera tan competitiva. Tener a alguien a tu alrededor que te inspira a mantener la fortaleza y la determinación puede ser invaluable. Además, es importante recordar que la influencia no siempre es unidireccional. Aunque Kerem sea quien ha hecho la declaración pública, es muy probable que la influencia sea recíproca. En una relación profesional y quizás también personal, lo normal es que ambas partes se aporten y se inspiren mutuamente. Sin embargo, es la confesión de Kerem la que ha salido a la luz ahora, y por eso es el foco de nuestro análisis. La forma en que Kerem ha elegido expresar esta influencia también es significativa. No ha sido una declaración genérica o evasiva. Ha sido directa y enfática: me influye muchísimo. Esto sugiere que no se trata de un detalle menor, sino de un aspecto importante en su desarrollo profesional. En una industria donde la competencia es feroz y donde cada actor busca destacar, tener una fuente de inspiración tan cercana como una colega con la que se comparte un vínculo tan fuerte puede ser una gran ventaja. ¿Podría haber un subtexto en sus palabras? Es difícil decirlo con certeza, pero no podemos ignorar la historia que comparten. Senkalkam no fue solo un éxito de audiencia, fue un fenómeno cultural que catapultó a ambos a un nivel de fama aún mayor. La forma en que sus personajes, Sems y Eda, se enamoraron en pantalla, y la forma en que esa química pareció trascender la ficción, capturó la imaginación de millones. Si su relación personal evolucionó a partir de esa conexión en pantalla, entonces la influencia mutua se vuelve aún más profunda y entrelazada. Cuando Kerem habla de esta influencia, podríamos imaginarlo pensando en momentos específicos. Quizás una escena donde Ande, con una mirada o una expresión particular, transmitió una emoción que él no había considerado. O quizás una conversación fuera del set donde ella compartió una perspectiva sobre la vida o sobre su profesión que lo hizo reflexionar. La influencia puede manifestarse de maneras muy diversas, desde lo tangible y observable hasta lo intangible y profundamente personal. Es fascinante pensar en cómo esta declaración podría impactar la percepción del público sobre su relación. Si bien se ha rumoreado que su relación sentimental ha terminado, esta confesión sugiere que la conexión entre ellos va más allá de lo romántico. Indica un respeto y una admiración que en muchos casos perduran incluso después de que las relaciones románticas llegan a su fin. Y eso, en el mundo del espectáculo, es algo digno de destacar. Además, no olvidemos que ambos son artistas en constante evolución. Buscan nuevos proyectos, exploran diferentes facetas de su talento y se esfuerzan por crecer. En ese viaje, tener a alguien que ha compartido experiencias similares, que comprende los altibajos de esta profesión, y que además ejerce una influencia positiva, puede ser un pilar fundamental. Podríamos especular sobre los aspectos concretos de esta influencia. Tal vez Kerem admira la capacidad de Ande para conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Quizás su forma de transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo es algo que él intenta emular o de lo que se inspira. O quizás sea su profesionalismo y su disciplina en el trabajo, su puntualidad, su preparación, su compromiso con cada proyecto. En la industria del entretenimiento, estos aspectos son cruciales para el éxito a largo plazo. Otra posibilidad es que la influencia sea más sobre la forma en que ambos manejan la fama y la presión mediática. Han estado bajo el escrutinio público de manera intensa, y aprender a navegar esas aguas turbulentas es un arte en sí mismo. Si Ande ha demostrado una forma particular de mantener el equilibrio, de proteger su espacio personal o de enfocarse en lo que realmente importa, es natural que Kerem se sienta influenciado por su ejemplo. En definitiva, la declaración de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel lo influye muchísimo, es una ventana a la complejidad de las relaciones humanas y profesionales en el mundo del entretenimiento. Nos muestra que incluso cuando las relaciones sentimentales cambian, los lazos de respeto, admiración y aprendizaje mutuo pueden perdurar. Nos recuerda que los artistas, como cualquier ser humano, se nutren de las personas que los rodean, y que las influencias positivas pueden ser catalizadores importantes para el crecimiento personal y profesional. Para finalizar, amigos, quiero recapitular un poco lo que hemos analizado hoy. Hemos explorado las profundas implicaciones de la reciente declaración de Kerem Bürsin sobre la influencia significativa que Hande Erçel ejerce en él.
Hemos considerado cómo esta influencia podría manifestarse en su carrera actoral, en su ética de trabajo e incluso en su vida personal. Y hemos reflexionado sobre la importancia de los vínculos de respeto y admiración mutua que pueden perdurar en el tiempo, incluso cuando las relaciones evolucionan. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en este análisis. Su tiempo y su atención son mi mayor recompensa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Qué creen que significa exactamente esta influencia? ¿Cómo creen que esto puede afectar la percepción pública de ambos artistas? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la caja de comentarios de abajo. Leo todos y cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin, Erçel o del mundo del espectáculo turco. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Adiós.